Bienvenidos a una nueva edición del Estudio Jurídico de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Como cada viernes, transmitimos de manera online a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos en la página de Facebook USMP TV Filial Sur, además en la página oficial de la Universidad de San Martín de Porres. Y también recuerde que este material estará siempre a su disposición en nuestro canal de YouTube. Soy Eric Lazarte y así iniciamos el estudio jurídico. Hoy vamos a tratar el tema modificaciones que proponen el anteproyecto de la Ley General de Sociedades. Para ello, hemos invitado al doctor Jorge Luis Conde Granados. Él es abogado, docente de la Universidad de San Martín de Porres, tiene maestría en Derecho Empresarial en la Universidad de Lima, honor magna cum laude, con posgrado en Análisis Económico del Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en Negociación Comercial por la Escuela de Negocios y Posgrado de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, y en la International Arbitration and Environmental International Law por la Washington College of Law de American University, en los Estados Unidos. Además, tiene experiencia laboral en el sector público y privado, y él también cuenta con experiencia en el campo corporativo. Tiene más de 15 años de experiencia comprobada, participando en numerosos trabajos de constitución de sociedades, planeamientos estratégicos y fusiones y adquisiciones de empresas nacionales y extranjeras. Se especializa en temas de gobierno corporativo y consultoría en materia contractual, societaria, corporativa, defensa de la competencia, minero y arbitrajes. Especialidades que seguramente nos ayudarán muchísimo a todos los que estamos siguiendo esta transmisión. Les recordamos, el tema para hoy es modificaciones que propone el anteproyecto de la Ley General de Sociedades. Es un gusto presentarles entonces al doctor Jorge Luis Conde Granados. Doctor Conde, un gusto tenerlo en el consultorio jurídico online de la Universidad de San Martín de Porres. El tiempo es suyo. Adelante. Muchas gracias, Lazarte, y gracias a la filial sur de la Universidad San Martín de Porres. Y bueno, esperando un poco en comentarles acerca de algunos aspectos, diría yo, que digamos de aplicación directa en cuanto en algún momento el legislativo o el ejecutivo en su oportunidad, pues de alguna manera aprueben este anteproyecto de reforma de la Ley General de Sociedades. Un poco para comentar, nosotros en la Comisión de Reforma de la Ley General de Sociedades, en el año 2017, conversábamos internamente acerca de la necesidad de poder continuar con una reforma. Definitivamente esta reforma había comenzado como que un año anterior, un año atrás, o un par de años atrás. Entonces, al momento de continuar con esta reforma, pues lo que vimos fue la necesidad de poder encontrar, de acuerdo a la realidad peruana y producto de las tendencias a nivel societario, a nivel mundial, era mirar y incorporar dentro de 3 subgrupos de la Comisión de Reforma diferentes aspectos que pudieran de alguna manera ser viables y sobre todo que sean de aplicación que de acuerdo a los temas de buen gobierno corporativo y algunos otros temas que definitivamente era necesario a los 20 años que tenía la norma, en ese entonces, en el año 2017-2018, 20 años de vigencia la actual norma, y que debería de revisarse y deberíamos de profundizar bastante en los cambios que finalmente la Comisión determinó y concluyó con este cuerpo normativo que ha sido, pues, de alguna manera este año, muy fortalecido en virtud a una publicación reciente que tuvo el Ministerio de Justicia conjuntamente con una organización como es CONRAD, que es una organización internacional para poder impulsar temas legales o regulatorios en cada país del continente, ¿no? Entonces, un poco para comentarles, voy a presentarles más que todo algunos temas. Yo creo, no puedo tocar definitivamente todo lo que es la reforma de la ley de las sociedades porque estamos hablando
prácticamente de más de 380 o 400 artículos. Sin embargo, lo que sí voy a tocar es, creo yo, aspectos que necesariamente se han venido discutiendo hoy en día, incluso por el tema de la pandemia, y que ya lo habíamos visto en la Comisión de Reforma cuando dimos esa norma, y otros aspectos de organización dentro de la estructura societaria, ¿no? Entonces, lo he dividido en estos 4 escenarios, ¿no? El escenario de reglas generales, el escenario de acciones, el escenario de los órganos de administración y una novedad adicional, ¿no? Pero sí, hay muchos otros temas que se podría tocar, pero por temas de tiempo, creo yo, vamos a sujetarnos a estos 3 o 4 escenarios que he comentado. Entonces, algunos temas a considerar, vamos a hablar un poco de las normas aplicables. Y aquí en las normas aplicables hay algunas situaciones interesantes que la norma trae, ¿no? Todos nosotros sabemos un poco acerca de la pluralidad de personas, y la pluralidad de personas, de alguna manera, hoy en día, si lo vemos de blanco y negro, tenemos 2 situaciones marcadas. La primera, la pluralidad de personas que debe ser mínimo 2, y la segunda, que es que, obviamente esta primera que surge la necesidad, pero claro, bajo la situación de que si el accionista es el Estado peruano, esa es otra situación. Y bajo el segundo escenario es mirar qué pasa cuando hay una pérdida de pluralidad de personas. Entonces, muchas veces cuando hablamos de pluralidad de personas, siempre pensamos en poder cumplir con algún requisito de carácter administrativo si queremos participar en algún tema de contratación con el Estado o queremos participar en algunas otras actividades comerciales, pues necesariamente para cumplir con la norma podemos pedir la intervención de una persona, que a lo mejor esa persona puede tener una sola acción y otra persona puede tener el 99% de acciones. Entonces, esa situación de alguna manera se ha manejado hoy en día, y que solamente por aspectos regulatorios, como comenté, era necesidad de incorporar la pluralidad de personas. Pero claro, el otro escenario tenemos cuando es la pérdida de la pluralidad de personas, es que, por ejemplo, pues tengamos de alguna manera de las 2 personas fallece uno, o quizás se ha extinguido de alguna manera el tema de los accionistas, sean estas personas jurídicas dentro de la sociedad. Una de ellas está terminado por liquidar y extinguir, y ahí tenemos problemas. Sin embargo, la norma te dice, oye, puedes recuperarlo durante un plazo de 6 meses, ¿correcto? Pero cuando estábamos bajo la nueva norma, de que estamos a una situación de que si en los 6 meses solamente nos quedamos con un solo accionista en la sociedad y no lo recuperamos, pues esa sociedad cae en una extinción. Bajo el nuevo anteproyecto, pues lo que estamos definiendo es necesariamente que se quede como irregular. Porque muchas empresas, muchas sociedades, diría yo, y muy conocidas también, han perdido alguna pluralidad de personas, ¿correcto? Y se han visto la necesidad de extinguirse en algún momento, ¿no? Porque quizás el accionista que quedó no tiene, pues, de alguna manera una persona de confianza para poder quizás transferirle una parte de sus acciones para recuperar la pluralidad dentro de los 6 primeros meses. Otra situación es que también, quizás si es extranjera esta persona, pues de alguna manera menos en el Perú, va a poder quizás incorporar a otra persona, salvo que también venga alguien del extranjero para poder incorporarse como accionista. Pero esta es toda una evaluación interna por parte del socio que quede dentro de la sociedad. Ante estas situaciones, hemos visto la necesidad de que esta sociedad son exitosas. Necesariamente no podemos darle una penalidad de que a los 6 meses se extinga. Por tanto, lo que la comisión definió fue que se vuelvan irregulares. La irregularidad significa de que la continuación de las actividades, ¿correcto?, sin ninguna penalización de extinción de sociedad. Esto con el propósito de que esta persona, de alguna manera, y claro, siguiendo el criterio de la sociedad unipersonal, que obviamente se está incorporando, que lo vamos a ver enseguida, se está incorporando dentro de la reforma de la ley de las sociedades, bajo esta situación, es por eso que se vuelve esta única persona, después de perder la pluralidad, en una sociedad regular, pero bajo una situación de sociedad unipersonal. Pero para ello debería de constituirse una modificación de estatutos en la cual esta persona se vuelve como una sociedad unipersonal, dentro de la irregularidad. Entonces, ahí podríamos encontrar una sociedad que se está de una situación regular a una formalización bajo una sociedad unipersonal. Sin embargo, también hay la otra figura de que la sociedad irregular, en este caso, ante la pérdida de la pluralidad, pues de alguna manera tenga un tiempo suficiente para poder definir si de alguna manera incorpora a un socio estratégico o mirar algún otro mecanismo para poder nuevamente volverse una sociedad
regular de alguna manera, ¿no? Para cumplir siempre con la pluralidad de personas, pero ponerle un plazo de 6 meses era muy complicado porque muchos empresarios, pues, extranjeros o nacionales, pues se encontraban hasta esta dicotomía de poder decir, ¿qué hago con la sociedad estando yo en esta situación? Bien, la otra situación también dentro de la pluralidad de personas encontramos el tema de la constitución, en este caso, al momento de constituir la sociedad, de poder crearse como una sola persona o un solo socio, ¿no? Bajo la estructura de sociedad unipersonal. Esto es importante porque de alguna manera cuando nosotros comentábamos hace un momento que por cumplir nada más con algunos temas de carácter administrativo o porque de alguna manera tener 99% de acciones con 1% de acciones solamente por cumplir con esto, entonces ahí ya había una desnaturalización de la verdadera pluralidad de las personas, ¿no? Dentro de las sociedades. Incluso si uno le va desde el punto de vista doctrinario, ¿no? Si yo traigo la doctrina del common law y traer la figura de la doctrina del deep rock, de common law, a través de la doctrina del deep rock, del levantamiento del velo societario, pues yo logro llegar a la conclusión de que realmente esa sociedad tiene un matiz unipersonal, ¿correcto? Entonces, esta es la necesidad también que hemos visto que muchas sociedades hoy en día pues es necesario que de alguna manera se acomode a la necesidad transparente y verdadera que persigue el socio. Por tanto, esta es otra incorporación que estamos dando dentro de la reforma de ley de las sociedades. Luego ahí también vemos la otra incorporación que es con relación al convenio de socios o convenio de acción, bueno, convenio de accionistas, pero vamos, es convenio de socios porque no solamente los accionistas, sino también los participacionistas pueden incorporarse como convenio de socios, ¿no? Bueno, en el artículo 8, en el artículo 8, 51, 52 de la Ley de Sociedades, habla acerca del tema de los convenios de socios. ¿Qué quiere decir esto? De que son documentos que vienen a perfeccionar el pacto social o de alguna manera el estatuto de la sociedad, pero son documentos satelitales en donde hay unas obligaciones entre los socios de la sociedad con terceros o entre los socios mismos, pero es un documento aparte, pero que perfecciona el estatuto del pacto social. Entonces, estos convenios de socios en la nueva ley, en la ley de la sociedad que tiene más de 20 años, ha tenido una serie ha sido buenísimo, ¿eh? Ha sido buenísimo cuando se ha tratado de llevar el Perú nuevamente a un tema de reinserción internacional de materia económica a finales de los años 90. Entonces, porque esta norma es el año 97, aprobó en 97 y entró en vigencia el 1 de enero del 98, la ley de las sociedades. Entonces, en esa época, nosotros estamos en una reinserción nuevamente en la economía mundial. Y este convenio de accionistas ayudó mucho a partir del año 99 en adelante con la llegada de muchos capitales extranjeros a través de la figura de la realización de pacto para societarios o convenio de socios. Esta norma vigente, de hecho, gatilló esta situación, ayudó a esta situación, pero encontramos en la aplicación luego de 10 años, ¿no? Algunos, de alguna manera, situaciones que no están muy claras dentro de la ley de las sociedades con relación a la aplicabilidad u operatividad de los convenios de socios en la ley de las sociedades. Ante esta situación, dentro de la comisión de los 15, vimos la necesidad de poder regular mejor la figura del convenio de socios. Y para un resumen, podemos indicar algunos aspectos, ¿no? La empresa objetivo, en este caso la sociedad objetivo, en donde está recayendo el convenio de socios, pues de alguna manera no tenía la prioridad o no tenía la posibilidad de poder pedir aclaraciones o interpretaciones a los socios bajo los convenios de socios regulados actualmente. Si yo le pedía, por ejemplo, al gerente general, o sea, si el gerente general de la sociedad pedía una aclaración, una interpretación a los socios tranquilamente con todo derecho dirían, ¿por qué tú me pides esa aclaración si la ley no te lo faculta? Hoy en día, bajo la reforma de la ley de las sociedades, sí le faculta al gerente y por tanto los socios tienen la obligación de, ante alguna aclaración o alguna interpretación de algún artículo o de algo del pacto de accionistas, pues el gerente general de la sociedad en donde se está desarrollando el pacto, pues de alguna manera va a poder pedir alguna aclaración o alguna interpretación a cada uno de los socios.
firmantes, obviamente, ¿no? Del pacto. Lo segundo es que también, ¿qué es lo que prevalece? ¿Qué pasa? Que cuando uno viene cumpliendo el pacto de accionistas, quizás hay algunos de los socios que suscribieron el pacto, pues de alguna manera están desarrollando actos de boicot frente al pacto. O de repente son actos que vienen cumpliendo frente a sus promesas u obligaciones que se habían suscrito producto de la suscripción del pacto que hizo este socio. Ante esa situación, no importa si hay un incumplimiento por parte de este socio, ¿correcto? Bajo la nueva ley de reforma, esto no va a importar porque el convenio sigue vigente. No es que se vaya a resolver el pacto. Hoy en día, de hecho, la ley general de sociedades ante esta situación no lo regula. Pero cuando han habido conflictos en esta situación, lo que ha ocurrido es que se han ido a arbitrajes producto del incumplimiento o de algo u otro. Y con lo cual, ¿qué ha pasado? Ha desencadenado que la sociedad objetivo, en donde se está aplicando el pacto, pues ha visto en una situación de suspensión de actividades hasta ver y de alguna manera esperar el fallo del tribunal arbitral para poder resolver sobre la situación de incumplimiento o resolución final del pacto de accionistas. Esto de aquí ya no se va a hacer posible porque de alguna manera el pacto sigue vigente y solamente de alguna manera van por más que una persona siga incumpliendo, igual el pacto sigue vigente, pero los socios seguirán discutiendo, pero las obligaciones van a seguir ejercitándose, por más que este no cumpla a cambio de un resarcimiento de lo que fuese, ¿no? Entonces, una tercera situación dentro de este convenio de accionistas que nos trae también el anteproyecto es la vigencia del pacto o la vigencia del convenio de accionistas. De hecho, la vigencia del convenio de accionistas hay algunos que le ponen, pues, de alguna manera un plazo determinado. No sé, puede ser 10 años, 20 años o puede ser 99 años. Pero hay gente que pone de plazo indeterminado. Y cuando pone plazo indeterminado, se sujeta, o sea, queda la aplicación de manera supletoria lo dispuesto por el Código Civil. Ante contratos de carácter indeterminado, cualquiera de las partes puede dar por resuelto el contrato, claro, obviamente ante un incumplimiento. Entonces, ahí eso se está reaplicando de acuerdo a la vigencia de la ley hoy en día. Pero ante esta situación, lo que trae la reforma es decirle, señores, ¿saben qué? Si ustedes han pactado indefinidamente, ojo, solamente va a estar hasta la vigencia de la sociedad, por un lado. Es decir, la sociedad objetivo, si en algún momento se extingue el pacto. Si en algún momento se liquida el pacto. Si en algún momento su duración era por 10 años, el pacto también dura por 10 años. No es que sea de manera indefinida, como lo han podido señalar a partir de ahora o se ha venido desarrollando en estos momentos, bajo la aplicación actual de la ley de las sociedades. Un cuarto punto es la parte de la comunicación del convenio, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, siempre hay una discusión de quién comunica la suscripción del convenio a la sociedad objetivo, que es en donde se le está vinculando el pacto. Bueno, ha habido discusión de que los dos lo deben de firmar, lo deben comunicar de manera simultánea, o si uno lo comunicó, pues para el otro no se le aplica porque él no cumplió con comunicar. Entonces hay toda una discusión sobre la comunicación. Por tanto, y esta comunicación debe ser material, o sea, no debe ser una comunicación solamente de carácter expresa o de carácter verbal, sino debe ser materialmente oponible. Entonces, ante esta situación que se viene aplicando hoy en día, lo que se está haciendo es, oiga, la comunicación puede hacerlo cualquiera de los dos para que sea oponible a la sociedad. Perfecto. Entonces, si 3 socios han suscrito el pacto, basta con que uno lo vaya y lo comunica el día siguiente o ese mismo día. Y ya está oponible para todos, ¿no? Otra situación interesante, y esto sí definitivamente me parece, hay gente que de alguna manera quizás creen que van a alentar la informalidad. Pero realmente a veces los objetos sociales de carácter determinado, ¿correcto? Cuando son de carácter determinado, hay veces que uno, de alguna manera, en la operatividad de la sociedad, o sea una empresa operativa o sea una empresa Greenfield, de alguna manera pueden ver en el camino la necesidad de poder incorporar alguna actividad en el objeto social. Claro, esto de alguna manera incluye una modificación al objeto social, te va a costar pues el hecho de que un abogado lo desarrolle,
de costos para poder inscribirlo, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto implica una situación de paso para poder, bajo un objeto social determinado, para realizar esto. ¿A quiénes le conviene este objeto social de carácter determinado? De repente debe ser a las empresas que ya vienen trabajando con una estructura societaria bastante fuerte, desde hace 20 o 30 años, o a lo mejor para una sociedad de carácter de capitales extranjeros, que ellos sí de alguna manera se van a acomodar definitivamente bajo su compliance de carácter societario, van a tener que necesariamente incorporar la regularidad del objeto social determinado. Pero hoy en día, producto de la pandemia, correcto, y lo traigo a este tema de la pandemia desde el año pasado, y ya nosotros lo habíamos visto en el año 2017, de que una manera para poder gatillar la formalización de las empresas es que cualquier empresario puedan de alguna manera desarrollar a la actividad que ellos deseen en cualquier momento y en cualquier situación. Miren, si de alguna manera yo pongo un objeto social de carácter indeterminado y estoy comenzando con una actividad que de alguna manera sea, pues, no lo sé, supongamos restaurante, de bar, café, chiquito, y mañana más tarde me viene la pandemia y esto como que me complica la vida, inmediatamente voy por el tema de artículos de seguridad producto de la pandemia. Me dedico a otro negocio. ¿Correcto? Y eso va, de la mano con la licencia de funcionamiento, lo cual también el año pasado, en el mes de mayo, gatilló de alguna manera cambios en la licencia de funcionamiento. Entonces, si nosotros tenemos un objeto social indeterminado, sería interesante porque no solamente ayudas a ese pequeño empresario chiquito, informal, de que le puedes tú decir, señores, ustedes pueden hacer cualquier objeto, o sea, tranquilo. Es más, tienes la posibilidad de hacerlo con una sola persona, bajo la ley de las sociedades. ¿Qué más podríamos ya darle mayor alcance o mayor solución un poco a la formalidad, a esta informalidad? Decirle a esas personas que están y que de alguna manera el hecho de ser formales les va a ayudar a tener, vamos, un ingreso mensual tranquilo, fijo, por ahí una pensión en el futuro, etcétera. Entonces, en el interior de la comisión creemos que este tema del objeto social indeterminado facilitaría y contribuiría de alguna manera, ahora que estamos en cambio de gobierno, lo que fuese, yo creo que deberían darle un input, no solamente a la reforma, sino a este tema en especial, de poder ir de alguna manera modificando la actual ley de las sociedades, comenzar por modificar el objeto social indeterminado, extraer algo del anteproyecto y poder colocarlo dentro de la ley de las sociedades actual. Luego de ahí también hablamos desde el punto de vista de la revocación y la renuncia. Claro, la revocación, correcto, cuando yo revoco a un gerente o a un director o lo que fuese, no voy a esperar a que se inscriba en registros públicos. Basta desde el momento que lo revoco con un acuerdo societario, con un acuerdo al interior o de la junta o en este caso del directorio o lo que fuese, si voy a revocar un gerente. Entonces, basta el acuerdo para que se gatille inmediatamente todos los efectos jurídicos o legales, que tenga que ver con las responsabilidades producto de la revocatoria desde el acuerdo. Es decir, de esa manera yo impido algún inicio de caducidad de responsabilidad, porque ya el acuerdo me da el inicio, el título habilitante, para poder ya incluirlo en una acción de responsabilidad y aguanto un poco el tema de la caducidad de responsabilidad. Por otro lado, el tema de la renuncia. También son dos situaciones importantes que se están incorporando en la reforma. La renuncia, hay veces que la sociedad esperaba, varias sociedades siempre hacían la consulta de poder decir, oye, ha renunciado, sí, pero tienen que esperar a que acepte yo la renuncia, o sea, en la junta o en el directorio. Bueno, esta situación de interpretación y todo se termina con la reforma de la ley diciendo que, ojo, la renuncia es válida solamente desde su comunicación. Aquí no espera o no, de alguna manera, no es necesario o no se tiene que realizar una junta o que la sociedad acepte la renuncia. Entonces, esta es otra situación que también vemos que, de alguna manera, trae el anteproyecto. Otra situación que nos trae el anteproyecto también es el tema de la adopción de los acuerdos. Y la adopción de los acuerdos son válidos y eficaces desde el momento en que se apruebe el acta. Señores, hay a veces que la interpretación bajo la ley de ahora
nos dice, ojo, ok, se acordó en el acta y hay que esperar de alguna manera que se inscriba en registro o hay que esperar de alguna manera que se comunique a tal entidad o lo que fuese. No, ya desde el momento que se aprobó en el acta, y eso es lo que nos trae, todo lo que estamos comentando son novedades de la reforma, ya desde la adopción que se ha tomado, ¿correcto? Basta con que se adoptó el acuerdo o se adoptó o se tomó una decisión, no tenemos que llevarnos a lo que tengamos que aprobar en el acta. No, o sea, simplemente se tomó una decisión, un presidente del directorio tomó una decisión, no hace falta de que de alguna manera ocurra una ratificación en una situación de un acuerdo previo, ¿correcto? Entonces, esto sí a veces ocurre hoy en día con la nueva ley de realizar todos estos actos burocráticos. Lo que nosotros queremos es darle mayor agilidad a las decisiones que se tomen tanto en la junta de accionistas como el directorio como la gerencia. El otro tema también interesante es lo que yo conversé hace un momento, que era el vencimiento de plazo de la sociedad. Vencido el plazo de la sociedad, inmediatamente cae en extinción. Bueno, hoy en día, bajo la reforma, vencido el plazo de la sociedad, inmediatamente produce una situación de irregularidad de la sociedad. Como dije, una sociedad regular puede seguir funcionando en el mercado, va a tener algunas limitaciones, pero esto no implica de que siga realizando operaciones. Otra situación interesante también es la incorporación del voto electrónico. Esta incorporación del voto electrónico, claro, ha salido ahora último una modificación a la Ley General de Sociedades, me parece que se ha incorporado en el artículo 21, 22, numeral 1, numeral A, no recuerdo, literal A, en la cual se está incorporando por tema de la pandemia la realización de sesiones no presenciales o juntos no presenciales, etc. Bueno, en la Ley General de Sociedades no es que no te impida celebrar juntas de accionistas no presenciales. Lo puedes hacer siempre y cuando esté regulado en tu estatuto de la sociedad. Pero si no lo tenías, ahí podrías tener un problema, ¿no? Ahora bien, bajo el tema del voto electrónico, ya estás incorporando la necesidad de que se celebren juntas no presenciales, ¿correcto? Juntas de accionistas no presenciales. Lo cual sí ocurre en una junta no presencial dentro de una sociedad anónima cerrada, eso no hay ningún problema, pero una sociedad anónima convencional, definitivamente bajo el voto electrónico se incorpora la necesidad de poder incorporar juntas no presenciales de hoy en día cuando uno constituye sociedades. Entonces, y también incorpora solamente el voto electrónico. Claro, en la nueva ley se habla de voto de carácter por firmas digitales o firmas electromagnéticas, pero no se habla de voto electrónico literalmente, ¿no? Y este voto electrónico es importante porque de alguna manera lo ejercen para aquellos accionistas que no necesariamente se encuentren presentes en la Junta, ¿correcto? Cuando hablamos presentes, hablamos de presencialidad, ¿no? Entonces, presencialidad. Entonces, si no están presentes, están en el extranjero, pero están conectados, pues de alguna manera ellos pueden ejercer a través del voto electrónico cualquier decisión. Y es también síntoma de quórum, esa gente que está afuera. Entonces, es importante, otra novedad dentro de la reforma, la instauración del voto electrónico. También, dentro de la Ley General de Sociedades hoy en día, se habla acerca de dividendos pasivos. Los dividendos pasivos son cuando uno se ha comprometido a realizar, al momento de la constitución o al momento de realizar aumento de capital, comprometerse pues con sus aportes, ¿no? Si este no ha aportado o no ha cumplido con realizar hasta tal plazo con todo el 100% de sus aportes, pues ahí va a ocurrir en dividendos pasivos. Pero ¿qué va a pasar ahí? En la nueva ley, cuando uno está en dividendos pasivos, te aplican dividendos pasivos por todo, no por la parte remanente, porque así, de alguna manera, la ley general de sociedades, la gente lo interpreta. Pero claro, como digo, esa es la interpretación de lo que dice la ley. Pero hay otra posición que también discute esta situación, porque me parece injusto, pues la posición contraria, les parece injusto que diga, oye, más aplicar dividendos pasivos, producto de lo que ya pagué, eso es injusto, o sea, debe ser de lo que me falta por pagar, sobre esa partecita nada más. Entonces, el anteproyecto trae justamente esta situación, ¿no? Los efectos en la mora solo van a alcanzar a aquella parte que me encuentro afectado, es decir, a aquella parte que no he cumplido con realizar mi aporte, ¿no? A esa situación se le aplica estos efectos de la mora. Por otro lado, también, otra situación que viene dentro de la reforma de la Ley General de Sociedades, se habla acerca de los acuerdos impugnables.
hay una resolución, perdón, hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia con relación a un tema de lo que es si es válido o no los acuerdos de directorio, si es válido o no impugnar acuerdos de directorio. Y realmente cuando uno va a litigar, y yo lo he tenido por experiencia también en algunos casos, cuando uno va a litigar sobre temas de impugnación de acuerdo de directorio, te van a decir, el juez es una posición te lo acepta y otra posición te lo rechaza la admisibilidad de estas impugnaciones. Por tanto, ¿por qué? Porque cada uno tiene una interpretación distinta y no hay una posición uniforme con relación a si se pueden o no impugnar acuerdo de directorio. Claro, bajo esta última resolución que de alguna manera ha salido, prácticamente ya se está incorporando que cuando uno impugna acuerdo de directorio, uno acude a esta resolución y parece que te admite inmediatamente la demanda. Pero claro, esta situación lo hemos aterrizado ahora bajo el proyecto de reforma en un artículo en la cual digamos de que, oye, por si acaso, acuerdos impugnables no solamente son juntas de accionistas, sino también los adoptados por cualquier otro órgano de la sociedad, como puede ser el directorio, ¿no? Que es lo que yo hace un momento estaba comentando. Otra también situaciones que se pueda considerar dentro de la reforma, ojo, dentro de esta parte de normas generales, ¿no? Es la posibilidad de excluir a determinados accionistas, ¿no? Pero esta posibilidad de excluir a determinados accionistas sobre, obviamente, el reparto de utilidades no debe ser de carácter permanente, sino debe ser en determinados momentos y por un determinado plazo, ¿no? Entonces, aquí sí se le puede excluir a un accionista de que pueda recibir utilidades anualmente, siempre y cuando se encuentre de alguna manera regulado o en el pacto de accionistas o en el estatuto de la sociedad. Lo más seguro para esta situación es que va a ser una especie de cláusula dentro del pacto de accionistas para que no se vea comprometido dentro del estatuto de la sociedad estas situaciones. Bueno, el primer escenario un poco he hablado de algunos temas de aplicación directa en cuanto a normas generales. Ahora vamos a hablar también de aplicación directa con relación a lo que es las acciones, ¿no? Cuando estamos hablando de acciones y que de alguna manera nos produce como una titularidad en una porción material dentro de la sociedad, ¿no? De hecho, dentro de la ley de las sociedades, se ha hablado mucho de certificados provisionales y certificados definitivos de acciones. Nosotros hemos tenido varias consultas en el pasado sobre esta situación y hemos llegado al convencimiento de que está por algún lado está claro el tema del certificado provisional de acciones y por otro lado el certificado definitivo la gente no lo utiliza. Entonces, ante esta situación, nosotros, la realidad en el proyecto de reforma, lo que estamos incluyendo, es que debe primar, uno, por orden de prelación, el certificado provisional de acciones y enseguida el certificado definitivo de acciones, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy ante un aumento de capital por umbrales, por etapas, entonces lo primero que me deben emitir entonces es un certificado provisional de acciones. Y ya una vez que haya terminado por cumplir con todos los aportes, de repente lo canjeo por un certificado definitivo de acciones. Lo cual hoy en día no ocurre muchas veces esto, ¿no? Pero en la práctica, de alguna manera, debería ser así y a través de lo que estamos imponiendo en la reforma de la ley de las sociedades, se va a convertir de esta manera. Ahora bien, se incorpora un régimen de transferencia a las acciones. En la ley de las sociedades no ha habido una regulación tan exacta con relación a la transferencia de las acciones. Esto es importante porque definitivamente aquí tenemos hasta 6, 7 escenarios según lo que nos dice la ley. Un primer escenario es, por ejemplo, una transferencia de acciones que se desarrolle antes de la constitución de la sociedad y si es antes de la constitución de la sociedad, debo de tener un certificado provisional de acciones, tal como yo comenté hace un momento. ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo formalizar esa transferencia de acciones? El anteproyecto nos dice cómo. Luego, hay una transferencia de acciones luego de la constitución de la sociedad, pero sin certificado de acciones. Entonces no tengo certificado de acciones y también el proyecto me dice cómo debo de proceder en ese momento. Cuando hago una transferencia de acciones sin certificado definitivo de acciones, luego constituir la sociedad. Otra situación, cuando tengo un certificado definitivo de acciones, durante el aumento de capital,
y solo a través de dicho certificado es en la cual yo puedo hacer la transferencia de acciones. Entonces, esa es otra situación. Por tanto, la operatividad también me lo dice el anteproyecto de reforma de la ley social. Es decir, tengo estas tres, y como dije, hasta otras tres situaciones más, en lo cual la ley general de sociedades me está anticipando y me está diciendo, oye, ¿cómo vas a saber cómo? O sea, cuando te enfrentas a una transferencia de acciones de carácter privado, vamos a tener que enfrentarnos, estar en cualquiera de estas seis situaciones. Si encajas en cualquiera de estas seis situaciones, inmediatamente realizas de esta manera. Se va a admitir que todo accionista puede exigir que se anote, correcto, de manera rápida su derecho de propiedad en el libro de matrícula de acciones. De hecho, esta es otra incorporación nueva porque a veces esperaba, cuando uno está, miren, cuando uno era partícipe de una sociedad, generalmente dejaba que el gerente haga todo. Pero desde el momento que yo ya hace de que el accionista participa activamente a raíz de este articulado que se está incluyendo, pues obliga al accionista a ser más diligente. Entonces va a obligar a que él actúe y el gerente general actúe, ¿no? Entonces, eso es importante también considerarlo dentro del tema de las acciones. Miren, hay otro tema también, hay varios temas también dentro de las acciones. Hay una situación también en la clasificación de las acciones, ¿no? ¿Qué clase de acciones hay? La ley nos da hasta 5 o 6 tipos de clases de acciones actualmente. Nosotros respetamos esas 5 o 6 clases, pero sin embargo, lo que estamos incorporando ahora es una nueva clase de acciones, que es una clase de acciones con derecho a voto limitado. Esta clasificación es importante porque de alguna manera le doy la posibilidad a que el accionista que sea titular de acciones para tales temas pueda votar justamente por tales temas, ¿no? Oye, tú vas a ser accionista de la sociedad, sí, ok, pero no vas a tener la misma situación de gerencia y todo lo demás dentro de la sociedad. Pero con esas acciones sí vas a poder participar al momento de votar sobre utilidades, sobre aumento de capital, sobre otros temas, pero solamente sobre eso. Para otros temas, tú ni te vengas ni te acerques a votar, ¿no? Podrás tener voz, pero no podrás tener voto. Esto es lo que nos trae la reforma de la ley general, que es derecho a un voto de carácter limitado sobre determinados temas. Nuevamente también hay una amplia regulación sobre acciones en materia de autocartera, definitivamente. Actualmente la ley general de sociedades regula en un artículo muy básico el tema de autocartera. Hoy en día la regulación de autocartera prácticamente nos ha llevado a hacer un artículo muy amplio para ver en qué características nos encontramos en acciones de autocartera y cómo va a ser el procedimiento para poder regularizar las acciones de autocartera. La sociedad no puede anticipar, y este último tema también nos parece súper interesante, que es con relación a qué pasa cuando el accionista, ¿no? Cuando el accionista pone en garantía la compra de las acciones de la sociedad objetivo en garantía con activos de la propia sociedad donde él es dueño, ¿correcto? Entonces, eso actualmente en la ley de las sociedades no se ve para nada. Entonces, esto me trae a pensar lo que es incorporar la figura que es muy criticado, pero la verdad es bueno incluirlo, pero claro, siempre y cuando en algunas situaciones que la ley, la reforma de la ley lo pueda permitir, y lo permite de alguna manera, que es formalizar lo que es el leverage buyout, que es la compra de acciones de la sociedad, poniendo en garantía los mismos activos de la sociedad. Entonces, esta situación, por ejemplo, con la reforma de la ley de las sociedades lo estamos institucionalizando, pero ojo, solamente en determinadas situaciones que nos trae la reforma de la ley de las sociedades. Bueno, para el tema de Junta General de Accionistas, definitivamente hay mucho por explorar. Pero les puedo comentar la base. La base de la Junta General de Accionistas es traer algunos temas importantes del Código de Buen Gobierno Corporativo, ¿correcto? Y traer algunos temas interesantes del Código de Delaware o de Delaware Code, como le decimos, ¿no? Que es un tema, una doctrina americana. Entonces, hemos traído algunos aspectos interesantes y lo hemos incorporado dentro del tema. Y hay una sobre todo que es importantísima, que es la Judgment Business Rule, que es la discrecionalidad que tienen los directores, y eso lo vamos a ver más adelante.
Bueno, en esta situación, en esta primera parte, en lo que es la Junta de Accionistas, se ha eliminado el término órgano supremo, el cual ya no es importante mantener este tema, porque se entiende que los propietarios de la sociedad, ellos se fundan como órgano supremo, entre comillas, al momento de tomar las principales decisiones que ellos lo han establecido en el estatuto de la sociedad o en el pacto de accionistas o convenio de socios que hayan suscrito. Se ha eliminado también la constitución de sociedades por oferta a terceros. De hecho, no ha tenido muy buena cabida esta constitución por oferta a terceros, que hay toda una regulación en la ley general de sociedad actualmente, pero que de alguna manera está desfasado para nosotros, porque en la realidad no se aplica. Se ha reducido al 25% del valor contable de los activos no negociables, que son materia de enajenación, ¿correcto? Porque antes se pedía, cuando se trate de enajenación del 50% o más de activos, no, de activos, así nada más decía activos, ¿no? Sea el 50% del valor contable del capital, ¿no? Del valor contable de los activos, hoy en día, ¿no? Cuando se habla de una enajenación del 50% del valor contable para enajenar estos activos, se requería la presencia de la Junta General de Accionistas. Pero hoy en día ya no. Hoy en día hemos reducido el 50% al 25%, ¿correcto? Porque veíamos de que la sociedad, llegar al 50% era poner en riesgo la sociedad, vender activos, 50% es muchísimo. Entonces lo hemos reducido a que sea 25% como mínimo. Y no solamente eso, sino hemos visto que cuando hablamos de activos, podía incluso ser títulos valores los activos. Entonces dijimos, no puede ser eso. Tienen que ser activos que sean no negociables. Entonces, de este lado retiro el tema de las acciones, por ejemplo, que es un activo, el tema de algunos otros títulos valores, que de alguna manera, ¿no? Y podría yo incorporar dentro de activos no negociables, como por ejemplo, pues los bienes muebles, inmuebles, concesiones mineras, algunas concesiones de otro tipo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hemos tenido dos modificaciones. Bajar el valor del 50% que dicta hoy en día la ley general de sociedades para que haya junta de accionistas y defina la generación de esos activos, valor contable, ¿no? De la generación de esos activos, lo hemos bajado al 25% y el término de activos lo hemos cambiado por activos no negociables. Se ha establecido quórum más alto. Esto es interesante también porque definitivamente esto es materia de pacto de accionistas, ¿no? Yo puedo, de alguna manera, al momento de constituir la sociedad o al momento de modificar los estatutos de la sociedad, puedo yo, de alguna manera, la ley me dice actualmente que en primera convocatoria debo tener las 2/3 partes, que es 66.7%, o los 3/5 del 60%. Pero también me dice que puedo hacer quórum más altos. Pero no me dicen hasta qué punto quórum más altos. Hoy en día la ley te está diciendo, oye, pueden ser quórum más altos, hasta incluso puedes hacer que se encuentre la presencia del 100% de las acciones para llevar adelante cualquier decisión. Entonces, eso, por ejemplo, lo puedes poner desde el momento que se constituye la sociedad. O lo puedes, como lo comento, puede ser durante la vigencia de la sociedad a través de una modificación de estatutos en cuanto a los quórums. En conclusión, la ley hoy en día vigente te da otra situación de quórums sin necesidad que intervenga el 100%, la presencia del 100%, bajo la reforma de la ley de las sociedades, te está diciendo si incluye, si deseas, el 100%, la presencia del 100% de las acciones. Se incorpora el derecho de información para enfatizar que se trata de un derecho fundamental del accionista. Miren, en la ley de las sociedades se habla de derecho a la información, pero el derecho a la información lo hablan pues, en un par de artículos y de manera bien sutil. Nosotros lo que hemos hecho ha sido regular todo lo que se entiende por derecho a la información, cómo es la forma del derecho a la información y cuándo es la oportunidad de repartir esa información y cómo, sobre todo, ejecutar el derecho a la información. Entonces, hemos explicado, nos hemos explayado mucho más en esta situación. ¿Por qué? Porque el derecho a la información es un derecho fundamental o es de carácter fundamental para el socio, porque si recibe la información 24 horas antes y encima por la noche, antes de la junta, pues de alguna manera eso no es de manera oportuna. Bajo la nueva reforma, esta situación cambia producto de esa forma y oportunidad en la cual se debe de hacerle llegar la información a los socios. Hay un tratamiento más completo para el conflicto de intereses, siguiendo los temas de buen gobierno corporativo. Definitivamente, nosotros en la ley de la sociedad actual tenemos un tema de conflicto de intereses.
ojo, de la Junta de Accionistas, ¿ah? Conflicto de intereses, ya, bueno, sí, se dice en un artículo, te da a entender, ni siquiera hay una norma específica sobre conflicto de intereses. En el directorio sí hay una norma sobre conflicto de intereses, en la nueva ley, ¿no? Pero te da a entender que no debes tener algún conflicto de interés, ojo, en la Junta de Accionistas, pero lo que hemos hecho nosotros en la reforma es ponerle un par de artículos y determinar qué cosas se entiende. Hemos llegado a este punto, hemos llegado al punto de poder conceptualizar lo que significa conflicto de interés dentro de las sociedades. Y no solamente eso, sino también hemos llegado a identificar ante qué situaciones nos encontramos en un posible conflicto de interés y qué hacer ante el conflicto de interés. Es decir, hemos hecho una regulación muy prolija con relación a los conflictos de intereses en las sociedades. Hay una mayor protección a las minorías con aplazamiento con los aplazamientos de las juntas, ¿no? Para que los accionistas que tengan menor al 25%. Generalmente cuando uno pide un aplazamiento de una junta, te piden que tengas como mínimo 25% de acciones con derecho a voto. Sin embargo, bajo la nueva reforma, lo que estamos diciendo hoy, pero si hay un accionista que realmente quiere participar y tiene buenas ideas, pero el compadre no tiene 25, tiene 10, o sea, no puede aplazarlo. Pero el chico pero él es buenísimo, o sea, tiene unas ideas y hay que escucharlo. Y si el pata se va a informar más, hay que darle pues la idea de que aplace la Junta para que se informe más. Esas situaciones, por ejemplo, se han contemplado bajo la reforma de ley de las sociedades. Muy diferente es de que lo que existe hoy en día, que esa persona que tiene buenas ideas y necesita informarse un poquito más para poder exponer algo más fuerte y sea un poco más completo, no lo puede hacer porque no tiene el 25% de acciones con derecho a voto, salvo que de alguna manera se junte con otra persona para lograr el 25%, para lo cual también es medio complicado. Y la concurrencia de accionistas por medios telemáticos, anticipación a la pandemia. Definitivamente, en el año 2017 y 2018, cuando entregamos esto al Ministerio de Justicia, ya habíamos contemplado la figura de realización de junta de accionistas por temas telemáticos. Esto nos daba a entender la figura de la incorporación de una junta no presencial. Cuando por eso vino la pandemia, dijimos, pucha, ¿por qué no se pudo ya, por lo menos alguna persona dentro del Congreso, coger alguna de estas ideas, implementarlo desde el día 1 de la pandemia? No es decir, copiar y pegar, más o menos, ¿no? O no, bueno, copiar y pegar, o copiar por lo menos la parte pertinente y acomodarlo, ¿de acuerdo, no? Pero, claro, se tardaron más de 4 o 5 meses para poder implementar por decreto de urgencia, como el 100-2020 y otros más, que de alguna manera gatillaron recién ahí, claro, después de 5 meses de la pandemia, o casi 6, gatillar esta figura de la Junta no presencial, lo cual hoy en día, bajo la figura de los medios telemáticos para poder realizar juntas, pues nos ha abierto ya en la reforma de la que nos da es la puerta para poder realizar juntas no presenciales. Bueno, con relación al directorio, y aquí ya voy terminando por un tema, como comenté, de algunas ideas básicas con relación a la reforma, porque como dije, hay tantas ideas de aumento de capital, reducción, reorganización societaria, que está muy fuerte ahí, por ejemplo, en reorganización societaria muy fuerte el tema de las modificaciones, pero sería bastante larga la charla. Pero yo creo que esta primera parte me parece que es de aplicación más práctica y más de constancia al interior de las sociedades. El otro tema es con relación al directorio, ¿no? El directorio no puede continuar siendo solo el administrador del patrimonio social, sino el que debe ser el supervisor y controlador. Generalmente los directores a veces solamente administraban el patrimonio, tomaban sus decisiones de manera fría, pero no eran de alguna manera directores eficaces y directores bastante proactivos. Hay sociedades en las cuales yo de alguna manera he intervenido, sí he encontrado directorios muy proactivos, eso sí es verdad, bastante proactivos, pero han habido otros directorios que realmente solamente llegaban a la reunión, conversaban y tomaban las definiciones dentro de la información que se les daba en la mano, ¿no? Entonces, hoy en día, con la nueva norma de la reforma de la agenda de sociedades, está haciendo de que el directorio salga más a la calle o salga más con un carácter más de controlador de los activos y supervisor, ¿no? Incluye normas que permiten a la minoría, bajo ciertas circunstancias, disponer de la remoción del resto de directorio. Claro, de hecho, generalmente cuando uno remueve a los directores, generalmente son los accionistas de control. Bueno, claro, o sea, los accionistas de control generalmente remueven a los directores porque tienen mayor presencia, ¿no?
por la cantidad de acciones que tienen, pero también ahora le están dando esta prerrogativa a través de la reforma de la ley general de sociedades a los minoritarios, a lo que son accionistas, a lo que son las minorías. Pero claro, en determinadas circunstancias, ¿no? Esto para poder, de alguna manera, implementar una elección de director bastante transparente y bastante equitativa, ¿no? Eso es otro tema de lo que estamos arrojando dentro de la reforma. El otra situación es, se ha regulado también lo que se entiende por deber de diligencia y de lealtad. O sea, se ha buscado una definición para estos temas y además se ha implementado ante qué situaciones nos encontramos en deber diligente y lealtad. Cosa que la Ley General de Sociedades hoy en día solamente te nombra, que el directorio debe tener un deber de diligencia, lealtad con la sociedad, con los accionistas o entre ellos mismos, pero ahí quedó. No es una cosa de manera abierta nada más, pero para aterrizarlo materialmente es que con la reforma de la ley general de sociedades sí hemos logrado conceptualizar qué se entiende por esto. ¿Por qué? Porque una vez que ya conceptualicemos y una vez bajo este anteproyecto que le hemos incorporado la conceptualización y hemos incorporado entre qué momentos encontraron deber diligencia y lealtad, es ahí donde recién se gatilla la siguiente situación de incorporación, que es la Business Judgment Rule, que es la discrecionalidad empresarial, que es una doctrina que se ha adoptado a partir del año 2016 en Estados Unidos con la Delaware Code y que se ha incorporado de alguna manera en algunas regulaciones de carácter societario a nivel mundial y que ahora lo estamos aterrizando aquí en el país. ¿Para qué? Para que por primera vez nosotros entremos al campo de la objetividad de la discrecionalidad que tiene el director para poder tomar decisiones. Entonces, si esta persona ha actuado sin conflicto de intereses, si esta persona ha actuado de buena fe, si esta persona ha actuado a través de documentación fidedigna para tomar sus decisiones, etcétera, 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 estas situaciones que yo estoy comentando justamente están delimitadas dentro de la reforma de la ley general de sociedades en la doctrina de la discrecionalidad empresarial. Y finalmente también se enumeran las situaciones de conflicto de intereses dentro del directorio, cosa que, por ejemplo, en la Ley General de Sociedades se habla de un solo artículo sobre conflicto de interés, pero sin embargo, en la reforma de la Ley General de Sociedades hablamos en 2, 3 artículos sobre el conflicto de interés, conceptualizamos y hablamos en qué situaciones nos encontramos en conflicto de interés y empezamos a nombrar uno por uno. Luego de ahí también hemos regulado un poco acerca de las consecuencias producto de estos conflictos de intereses. Cosa novedosa, secretaría, ¿no? Bueno, no hablo de la gerencia porque la gerencia no ha habido mayor cambio, la verdad, está todo igual, pero sí hemos incorporado la figura de la secretaría. Y esto es importante porque es una novedad del anteproyecto, teniendo en cuenta de que el gerente general o el presidente directorio, que a veces puedan ser de secretarios, tanto en la junta accionista como en el directorio, en la sesión de directorio, pues estas personas pueden estar mucho o producto de la regulación que estamos mirando, de que el director a partir de ahora va a ser más que de carpeta o de silla, va a ser más gestor, va a ser más proactivo, y como el gerente está siendo bastante proactivo también, muchas veces estos temas de secretaría, de la organización de las actas, de la organización de la redacción de esta, del cuidado de los libros societarios, de los libros de matrícula de acciones, de que esté todo el día los certificados de acciones provisionales, definitivos, de los poderes, de fedatear los documentos, certificar los documentos. Todo eso lo podía tener el presidente directorio y el gerente, pero si estos dos, bajo la nueva reforma de la ley de la sociedad, van a estar en múltiples temas, no le podemos encargar otros temas o llenarle estos temas de gestión y de redacción a ellos, sabiendo que ya están en otras situaciones, ¿no? Entonces, por tanto, se ha nombrado la incorporación del secretario corporativo. Este secretario, obviamente, es una novedad porque va a tener va a coadyuvar a colaborar con los dueños de la empresa y con los principales órganos de administración a tener una gestión más eficiente y mejor toma de decisiones de la sociedad. Ellos, por ejemplo, van a ser los primeros en moldear el compliance societario, que va a buscar herramientas eficaces para poder tomar mejor decisiones mejor decisión al directorio, al gerente o a la junta,
a través de implementación de alguna situación de informática, ¿no? De creación de algún sistema especial para realizar acta de junta, votos y todo lo demás, y también pasando por certificar los documentos, ¿no? Entonces va a tener esta responsabilidad de que la información que solicite la Junta, los socios, los directores o algún otro órgano del departamento u oficina al interior de la corporación pida alguna información y necesita certificado por un apoderado de la empresa, este secretario lo va a poder hacer. Ya no vamos a tener que esperar al gerente general, menos vamos a tener que esperar al principio de directores a algo que certificar, porque vamos a tener al gerente, vamos a tener a este secretario que lo pueda hacer en cualquier momento. Ahora bien, este secretario va a tener que tener conocimiento de normas societarias y de gestión, necesariamente. Generalmente debe ser un abogado, esa es la recomendación que nosotros hicimos dentro de la reforma, pero no hay necesidad de que pueda ser abogado, pero puede hacerlo, ¿no? En este caso. Asume ciertas funciones y ciertas responsabilidades que le dejan a la sociedad sin al gerente, y finalmente hay una asistencia, como dije, corporativa y de carácter fedatario ante la sociedad, ¿no? Es decir, o sea, no va a ser un órgano de administración propiamente dicho, va a ser un órgano auxiliar, pero va a tener una preponderancia al interior del organigrama dentro de la sociedad. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta y creemos que esto va a facilitar muchísimo, muchísimo en esta operatividad de las actividades, tanto toma de decisiones como también nombramiento apoderado, etcétera. ¿Correcto? Bueno, yo justo vine a conversar con ustedes estas ideas. Lo interesante aquí es, como dije, incorporar estas primeras situaciones que son, creo yo, las que van a aterrizar mejor y van a calar de impacto más rápido dentro de la sociedad. Estas primeras ideas he comentado. Definitivamente ya después podemos hablar de las otras ideas que son de carácter económico, de carácter estratégico, de carácter reorganizativo, ¿no? De carácter contractualista, ¿no? Que son otros temas que sí involucra necesariamente quizás no de aplicación directa, rápida, operativa, sí un análisis un poco más exhaustivo para poder explicar y hablarles a ustedes más al detalle sobre lo que nos trae, sobre estos temas, la reforma de la ley de las sociedades. Bueno, quería compartir con ustedes estas primeras ideas que nos trae el anteproyecto de reforma y nuevamente esperando que ojalá el próximo Congreso o el Ejecutivo, quien tenga el poder de definición, finalmente llame a la comisión o finalmente ellos hagan suyo esta reforma de la ley de las sociedades que realmente, si se aprueba, estaríamos nuevamente a la vanguardia como estuvimos hace 20 años atrás. Muchas gracias a la Universidad San Martín de Porres, a la filial Sur, y espero de alguna manera haber colaborado con algunas ideas hasta el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por su presentación, doctor Jorge Conde, que nos ha compartido el tema sobre este anteproyecto. Solo tenemos una consulta que nos hacen llegar, que en realidad son dos relacionadas. Está vinculada a la formación de la sociedad, si se pueden hacer con, con este sistema de manera virtual. O sea, se refieren la pregunta a la primera reunión, a la reunión donde conforman la sociedad, si está permitido o solamente esto está permitido cuando ya está conformada la sociedad y son ya asambleas que normalmente se llevan a cabo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta está relacionada a el tema de las firmas digitales. ¿Hasta qué punto están permitidos y qué validez tienen cuando se trata de trabajar en sociedad y sobre todo en las juntas? Con relación a lo primero, muchas gracias, Lazarte. Con relación a lo primero, al momento de constituir una sociedad de manera virtual, sí se puede hacer. El anteproyecto también recoge una de esas partes. Hoy en día creo que ya lo están haciendo a través de la forma virtual, ahí, a través de la SUNAR. Incluso la sociedad cerrada de acciones simplificadas, me acuerdo, la nueva que ha comenzado a partir de diciembre del año pasado, ¿no? Claro, eso es con bienes muebles, ¿no?
ya se puede desarrollar a través de esta situación telemática, se puede constituir. El tema ahí es de que tú simplemente constituyes, encuentras un modelo de estatuto, inmediatamente coges el notario que tú deseas, más cercano a tu casa, y a través de esa situación ya comienzas tú a tratar de manera virtual con la notaría para poder constituir la sociedad. Y claro, sale en 3 días, es súper rápido. Pero claro, encuentras estatutos de alguna manera ya redactados, estatutos que de alguna manera no lo has desarrollado de alguna manera a tu traje, ¿no? Es decir, si, o sea, te vas a encontrar, es como esto, ¿no? Te encuentras con un terno que compras en estos malls, pero en ese mismo momento necesitas ser ajustado para que te quede entalladito y todo lo demás, ¿no? Entonces, esa situación, por ejemplo, cuando tú constituyes en una sociedad de manera virtual, en registros públicos, pues no cabe la posibilidad, ¿no? Lo cual, esto sí cabe la posibilidad si lo haces de otra manera. Ahora, de hecho, cuando se apruebe la reforma de la ley de las sociedades, en cuanto se apruebe esta reforma, probablemente van a tener que modificar estos lineamientos al interior de la SUNAR, no es probablemente, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque de alguna manera estás incorporando la constitución de una sociedad con un solo accionista. Entonces, ante esa situación, van a tener que modificar estas constituciones, van a incorporar de todas maneras nuevos estatutos, pero con un solo socio, ¿no? Y si hay un objeto social indeterminado, también vas a tener que colocar qué tipo de objeto quieres, ¿no? Si es indeterminado o determinado. Es decir, hay todas estas situaciones que se pueden abrir más adelante con la reforma de la ley de las sociedades. Y por el otro lado, con relación al tema de telemático, el tema de las firmas digitales es importante porque de alguna manera le da seguridad a las tomas de decisiones de los accionistas, uno. Dos, al reconocimiento, hay reconocimiento incluso hasta facial de los socios que ingresan a las reuniones o de los directores que ingresan a las reuniones. Pero finalmente también hay esta forma que ya lo estamos incorporando en la reforma de la ley de las sociedades. Es un poco costoso, digamos costoso, pero claro, acá no va a ser, a ver, si es de los socios, el tema de las firmas digitales y todo lo demás, vamos a tener que los socios asumir ese reto de gasto, ¿no? Una firma digital por un año te cuesta entre 150, $160, con alguna de las empresas que están en Indecopy registradas, ¿no? Pero el socio él mismo lo asume, ¿no? Con esto, siempre y cuando la sociedad obliga a los socios a que tengan esto, ¿no? Y si son los directores, ahí sí definitivamente van a ser la propia sociedad la que de alguna manera agilice o realice los trámites de la firma digital de cada uno de los directores. Es decir, va a tener que asumir esto la propia sociedad. Entre cualquiera de las dos situaciones, finalmente la decisión parte por la estructura de organización y finalmente que las voluntades o los acuerdos de accionistas sean oponibles y sean formales, ¿no? Finalmente. Esto le va a convenir sobre todo a los extranjeros cuando se trata de firmas digitales. Muy bien, muchas gracias, doctor Conde, por su participación. Agradecemos a todas las personas que nos han seguido en el consultorio jurídico online. Nos encontramos el próximo viernes con otro tema que también nos ayude a comprender todo el asunto relacionado a las leyes y siempre con la compañía de los especialistas. Muchas gracias a nombre de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Buenas tardes con todos.